tengamos una viga que se apoya monolíticamente, por ejemplo, como la que se ve acá, el cortante de diseño se calcula a una distancia de la cara de la columna, ¿no? Noten acá, es una consideración de diseño que nos da la norma cuando tengamos vigas de esta manera. Por ejemplo, los sistemas aporticados tienen esta característica, ¿no? La viga se llena monolíticamente con la columna, entonces el diseño por corte en la viga es a una distancia D. Bueno, en los ejemplos vamos a calcular. Otra situación que hay que tomar en cuenta, dice. La norma no permite reducir la fuerza cortante de diseño en los siguientes casos. Noten arriba que el cortante de diseño es a una distancia D de la cara del apoyo o una distancia D de la cara de la columna. En este caso, no hay apoyo. Entonces, el cortante que se toma es estrictamente el que viene después de la cara del apoyo o de donde está soportándose. En el otro caso, por ejemplo, aquí tenemos cortantes y tenemos cortantes puntuales. Cortante distribuido, y, perdón, fuerza cortante, perdón, carga distribuida y carga puntual. Cuando ocurre esta forma de cargas, la distancia de diseño, ¿no? La distancia de diseño debe ser menor a esta distancia D, ¿no? Cuando las cargas están ahí de esa manera, entonces el cortante de diseño hay que tomarlo menor a D. Bueno, esto ya lo hemos indicado. Otro es, por ejemplo, acá. Hay combinaciones, en el caso de esta viga, por ejemplo, que está directamente apoyada, pero no es solidaria, y tiene una distribución de carga, entonces el cortante de diseño es la. Y acá, igual, ¿no? En el cortante de diseño es en la misma cara, cuando, por ejemplo, la viga es simplemente unida, no es monolítica, entonces el cortante diseño es en la cara. Pero cuando es monolítico, mantener el criterio siempre de a una distancia de diseño. Muy bien. ¿Qué nos dice la norma de acuerdo a las investigaciones que ha realizado el Instituto Americano del Concreto y que nosotros en la norma lo hemos tomado como válido? La norma limita la máxima contribución del acero, ¿no?, a la resistencia al corte en una sección, y que es este valor. En otras palabras, la resistencia máxima a considerar que aporte el acero es igual a 2.1 por raíz cuadrada F'C, ¿no? Este es el valor máximo, ¿ya? El valor máximo que tenemos que tomar en cuenta. Si el aporte del acero que quisiéramos calcular fuera mayor que este valor, no sirve, no acepta la norma y por tanto tendríamos que cambiar sección, ¿ya? Entonces acá ahí dice, el cortante máximo que puede actuar en una sección permitido por la norma es este valor. Cortante último, ¿no?, aproximadamente 2.6 por raíz cuadrada de F'. Debe ser menor esto, ¿no? Ahora, ¿qué dice acá? Si BV excede a B máximo, es necesario aumentar F'C o cambiar dimensión de la sección. Bien. La norma exige que los estribos se extiendan tan cerca de las caras en compresión y tracción como el recubrimiento lo permita, y adicionalmente aumentar ganchos de anclaje. Es una recomendación para reforzar el corte, ¿no? La norma nos dice que el espaciamiento máximo de estribos, el valor de S, lo que hemos analizado ayer, ¿no?, el valor de S, el espaciamiento de estribos, ¿no?, se calcula con esta expresión: área del acero, digamos, del refuerzo
transversal multiplicado por el esfuerzo de fluencia y multiplicado por el peralte sobre B, sobre el valor de la resistencia del acero. Bueno, la norma, como dice, limita el espaciamiento calculado donde se requiere refuerzo por corte, y para estribos verticales la norma especifica, ¿no?, que si el valor de aporte del acero es menor a 1.1 por raíz de raíz cuadrada de F'C por B por D, entonces el espaciamiento debe ser menor o igual a 60 centímetros o S menor o igual a D medios. Ahora, otra especificación dice, si el aporte del acero que tengamos que calcular es mayor a 1.1 por raíz cuadrada de F'C por D, entonces el espaciamiento debe ser menor o igual a 30 centímetros o menor o igual a D cuarto, cuando supera este valor. El refuerzo mínimo que debemos colocar, si la fuerza cortante es tal que es mayor que el 50% de el 50% del valor del aporte del concreto multiplicado por su resistencia y menor a este valor, ¿no? Entonces se deberá colocarse estribos mínimo según los resultados tomados en el mayor. Por ejemplo, el acero mínimo, ¿no?, cuando tenemos digamos, este valor, el espaciamiento máximo se calcula de esta manera. Y el acero mínimo trabajado ya sería 3.5 SB por FI. Y el espaciamiento máximo es esto. Nos da dos valores para calcular, ¿no? Si se combina la expresión B sub S, o sea, el aporte del acero con el espaciamiento máximo, ¿no?, entonces se obtiene que el aporte mínimo del acero en el alma debe ser de 3.5 B por D. Y la resistencia mínima nominal sería este valor. Muy bien. Hay algunos requisitos resumidos de la norma, ¿ya?, que debemos tomar en cuenta para el diseño. Dice, cuando el cortante nominal es menor o igual a la mitad del aporte del concreto, entonces no requiere refuerzo transversal, ¿no? Ahora, si B sub n, o si el cortante nominal que actúa es mayor que la mitad de la resistencia del concreto o el aporte del concreto y el cortante nominal es menor que el aporte del acero, se requiere el refuerzo transversal mínimo. Entonces hay que calcular que el refuerzo transversal mínimo se calcula con esta fórmula que estamos, ¿no? Y donde S debe ser menor o igual al peralte o la mitad del peralte y S menor o igual que 60. Otra condición, si la resistencia nominal es mayor o igual que el aporte del concreto, se tiene que verificar dos condiciones. Si el refuerzo del acero es menor o igual a 1.1, entonces el espaciamiento es menor o igual a 60 centímetros o S menor o igual a la mitad del peralte. Pero ¿qué pasa cuando es mayor? Entonces, cuando es mayor, B sub S, y a su vez, ¿no? O sea, si este valor del aporte del acero es mayor que esta expresión calculado, y a su vez el aporte del acero es menor que este valor máximo, 2.12 por raíz cuadrada de F'C, entonces el espaciamiento debe ser menor o igual a 30 centímetros o el diámetro entre 4. Esta es la condición que hay que verificar siempre. Si el aporte del acero es mayor, ¿no?, que este valor que establece la norma,
la situación es que necesitamos cambiar la sección o mejorar el F'C. ¿Ya? Son requisitos de norma que hay que tomar en cuenta para el diseño. Vamos a desarrollar ejemplos y ahí vamos a aclarar cada uno de los términos. Tipos de falla en elementos con refuerzo. La falla puede ser por fluencia de los estribos. La falla puede ser ocasionada por el anclaje de estribos, ¿no? O sea, ¿qué longitud de desarrollo le hemos dado? Falla por excesivo ancho de grietas, ¿no? Falla falla por excesiva compresión en las vigas delgadas y la falla por anclaje del refuerzo longitudinal. Esos son los tipos de falla que se han caracterizado, que se encuentran cuando actúa una fuerza cortante. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento para diseñar por corte? Sumamente elemental es esto, ¿no? Es toda una receta. Una receta que tiene que cumplirse a pie de la letra, ¿no? Es como una receta y entonces no hay mayor problema para diseñar elementos por corte. ¿Cuál es el procedimiento entonces? Primer paso, determinar el diagrama de fuerza cortante a lo largo del elemento. Entonces, ese diagrama de fuerza cortante la pueden determinar ustedes por cualquier método, ¿no? Con una viga. Pueden utilizar los métodos de los coeficientes, pueden utilizar el método de las deformaciones, el método de Kahn, el método de Cross, el diagrama, o perdón, el teorema de los tres momentos, cuando se trata de vigas, ¿no? O formas simplificadas, ¿no? O formas simplificadas, ¿no? Para poder determinar la fuerza cortante. Luego, el segundo paso es ubicar la sección crítica. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a ser la sección crítica? Va a ser a la cara de la viga, a una distancia de cuáles son las condiciones de apoyo, qué condiciones de carga actúan. El tercer paso, elegir el tipo de refuerzo por corte que se va a usar. ¿Qué significa esto? O sea, elegimos, digamos, el diámetro de la varilla del estribo. Bueno, en nuestro país casi el refuerzo que comúnmente se utiliza para estructuras de concreto aporticado es de 3/8. Para vigas con peralte casi estándar, digamos desde 30 centímetros hasta 1 metro, ¿no? Puede ser hasta 1 metro. Después de 1 metro, a veces ya se utiliza varillas de diámetro de media pulgada, como el caso de vigas en puentes, ¿no? ¿No? Bien, ese es el tercer paso. O sea, se elige a criterio, no hay una presión, pero como les digo, en nuestro país es de uso casi común, casi estándar, usar el acero de 3/8. Pero, ¿qué se usa para vigas que tienen peraltes menor a 1 metro? Más arriba de 1 metro ya puede, como en caso de puentes, vigas de puentes se utiliza ya pues aceros de media, incluso hasta de 5/8, ¿no? Cuando ya se requiere cuando se requiere equilibrar la fuerza cortante. El cuarto paso. El cuarto paso es calcular la resistencia del concreto, o sea, cuánto resiste el concreto al corte. Y luego verificar si el cortante último es menor, ¿no?, al cortante del concreto multiplicado por su factor de reducción, entonces usar refuerzo mínimo con espaciamientos que se calculan de acuerdo a esa forma, a estas fórmulas, ¿no? ¿Ya? El quinto paso es verificar que el aporte del acero no sea mayor que esto.
que este valor de 2.12 por raíz cuadrada de F'C B por D no debe ser mayor. Y luego el paso 6 es calcular el espaciamiento del refuerzo o el espaciamiento del estribo, ¿no? Que se calcula con esa formulita, ¿no? Y paso 7 es repetir los pasos para varias secciones a lo largo del elemento, ¿no? Repetir los pasos, ¿no? Para a lo largo de las secciones críticas que ustedes detecten a lo largo del elemento. Entonces, con esta breve puesta como información, lo que dice la norma para el diseño de fuerza cortante está basado en esta receta. Entonces, para poder aplicar la receta y tomar en cuenta todas las consideraciones teóricas que hemos visto, nos vamos a desarrollar ejemplos. Salvo alguna pregunta. Bien, como no hay preguntas, entonces nos vamos a la aplicación con ejemplos. Muy bien, entonces vamos a desarrollar un ejemplo. A ver, ejemplo. Vamos a ir despacio para entender plenamente. Queden informados sobre el tema del diseño por corte. Entonces, por ejemplo, el análisis estructural, como le digo, para fuerza cortante ya es un tema que ustedes conocen, o sea, haciendo un comentario. Nosotros hemos diseñado por flexión vigas, secciones de viga o vigas. Entonces, eh, lo hemos hecho estrictamente para el momento flector. Y ese momento flector se tiene que calcular también por cualquier método. Entonces, pero nuestro objetivo de diseño es, en este caso, nuestro objetivo es tener la fuerza cortante, ¿no? A lo largo de una viga y luego diseñarla. O sea, nuestro problema ahora es diseñar a corte, bajo las consideraciones de la norma, ¿no? Entonces, vamos a poner que, bueno, ejemplo, se tiene el resultado del análisis estructural se tiene el resultado del análisis estructural, ¿no? De una viga tal como se muestra. Tal como se muestra, ¿no? De una viga tal como se muestra, ¿no? Para la fuerza cortante. Para la fuerza cortante, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una viga que puede estar empotrada
y tiene dos cargas. Pongámosles, a ver, 35 toneladas. Que son iguales, ¿no? Y consideramos que por nuestro análisis estructural, su diagrama de fuerza cortante, por ejemplo, es ahí, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el diagrama de fuerza cortante, que sería acá 35 toneladas y 35 toneladas. Este es el diagrama de fuerza cortante, ¿ya? Y consideremos que esta sección de viga analizada tiene una sección de, vamos a suponer, de 50 y acá 25 centímetros, ¿no? De 50 por 25. Bien, entonces tenemos eso. Bueno, tomar en cuenta, tomar F'C igual a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tenemos que el esfuerzo de fluencia casi es estándar, 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? También el acero, nota, acá podemos poner el refuerzo longitudinal el refuerzo longitudinal, o también se llama el refuerzo longitudinal, entre paréntesis, el refuerzo por flexión, ¿no? Es, pongámosles, es acero de phi igual a 1 pulgada, ¿no? O sea, el refuerzo principal ya está diseñado, porque incluso tenemos el diseño, porque primero se diseña por flexión y luego se verifica por corte. Esa es la filosofía de diseño, ¿no? Entonces tenemos esto. Prácticamente para ir a corte, lo primero que tenemos que, o sea, si en la práctica real, primero hay que diseñar por flexión y luego vamos al diseño por corte. No es al revés, ni tampoco es simultáneo, ¿no? Primero es necesariamente, primero el diseño es por flexión y luego se hace el diseño por corte como cuestión de verificación. Por eso que hay que tener primero el valor y el valor del área de acero y a su vez qué varillas se están colocando, ¿correcto? Entonces eso es, tienen que siempre internalizar la filosofía de diseño, o sea, primero se diseña por flexión, luego por corte. No es simultáneo ni tampoco antes, ¿no? Entonces podemos poner una nota si gustan acá.
nota, ¿ya? Nota. Primero se diseña por flexión y luego por corte. Ya, primero se diseña por flexión y luego por corte cualquier elemento de concreto armado. ¿Ya? Esta es una nota importante que siempre ya la tienen que internalizar, ¿no? O sea, primero diseñamos por corte y luego primero diseñamos por flexión y luego por corte. Cualquier elemento, ya sea viga, columna, lo que sea, primero por flexión. Y luego lo demás, porque es un tema casi de verificación. Entonces, esa nota, consideren lo importante. Ahora vamos, ese es el ejemplo que hemos planteado, entonces vamos a la solución. Ingeniero, para la carga última no hay datos de carga viva y carga muerta. ¿Ah? Para la carga última no hay datos de carga viva y carga muerta. Ya, bueno, muy interesante. Allá. Para este ejemplo, bueno, tienes toda la razón. También falta Peralta, ingeniero. Aquí, sí. A ver, vamos a... Ya, acá nomás voy a registrarlo. Ya. Dice, se tiene el resultado del análisis estructural de la viga, tal como se muestra para la fuerza cortante, ¿ya? Para la fuerza cortante. Entonces acá podemos, en condición última, ¿ya? Cuando se dice condición última, quiere decir que este valor, este es P último, P último, ¿no? Es la carga última, ¿ya? La fuerza cortante en condición última. Entonces, esto sería prácticamente el cortante último y este sería el cortante último. O sea, cortante último, ¿ya? ¿Correcto? Es una buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Menacho, ¿también el Peralta, ingeniero, es dato o tenemos que calcularlo? Porque ya como dijo que ya tenemos el diseño por flexión, hay que Claro, calcularlo. primero se tiene que diseñar por flexión. O sea, cualquier diseño por corte primero tiene que estar diseñado por flexión. ¿Qué significa eso? Que prácticamente lo tienes definido, la sección, o sea, ahí está acá, ¿no? Ahí lo ven. Sí, preguntaba por el Peralta, que le falta el Peralta. Ya, muy bien, claro. Ya, miren, en este momento eh, tenemos ya la sección y tenemos todos los datos. Entonces, si no nos dan el peralte para esta condición, entonces habría que calcularlo, pero ese cálculo se puede determinar. Entonces, vamos a desarrollar el ejemplo. Pero es una buena pregunta, Menacho. Está muy bien, Menacho, ¿no? Menacho, hoy día estamos 11. ¿Ya? Ya, entonces ahí, a ver, vamos. Ya, bueno, entonces. En realidad deberíamos ya tener el peralte, ¿no? Si gustan, lo ponemos o si no lo calculamos, pero lo voy a calcular para efectos de que se familiaricen, ¿no? Solución. Entonces, solución. Sería, para el ejemplo, paso número 1, para el ejemplo debemos calcular
calcular D, ¿no? Y ya ustedes saben entonces que D es igual al peralte menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo y menos el diámetro del refuerzo longitudinal entre 2, suponiendo que es una sola capa, ¿no? Entonces aquí, reemplazando valores, tenemos que H es 50. El recubrimiento podemos considerarlo de norma. Acá podemos poner recubrimiento 4 centímetros. Entonces, ya, menos 4, menos el diámetro del estribo. Consideramos, por ejemplo, 3 octavos, que en este caso 0.95, ¿no? Y el diámetro que nos están dando es 2 de 1 pulgada, que es 2.54 entre 2. Entonces, de acá podemos calcular D, ¿no? Paso 1, entonces calcular D, porque no lo tenemos ahí como dato, pero en realidad, en los diseños prácticos, D ya estaría definido, ¿no? A ver, calculamos, sería, a ver, si todos con su calculadora, para poder ir avanzando, sería 50 menos 4 menos 0.95 menos 2.54 entre 2. Nos resulta 43. ¿Estamos? Me he equivocado, creo. A ver. 2.54 entre 2 más 0.95 más 4. 6 menos 50. Muy bien, entonces el diámetro aquí, si lo he puesto 4 centímetros, prácticamente, aproximadamente, esto es 43.78, que nosotros podemos tranquilamente considerar 44, ¿no? Para efectos de cálculo más rápido, ¿no? 44. Entonces, ya, paso 2. Aquí arranca la aplicación de la metodología, lo que dice la norma, ¿no? Paso 2. En el paso número 2. En el paso número 2, lo más sencillo es determinar el aporte o resistencia del concreto. El aporte o resistencia del concreto. ¿Qué significa? De acuerdo a la norma, entonces, según la norma, nos dice que el aporte del concreto lo calculamos con esta fórmula simple, ¿no? 0.53 por raíz cuadrada de F'C B por D, ¿correcto? Entonces, para los datos del problema, tenemos que es 0.53. Nos dijeron que el concreto es 280 multiplicado por B. En este caso, B sería, a ver, arriba tenemos, 25, ¿no? 25 por D. 25 por D, que estamos hablando de 44. Entonces, ¿cuánto es la resistencia del concreto acá que tenemos? A ver, si calculan, sería 0.50, perdón, primero 200, perdón, raíz cuadrada de 280 por 0.53 por 25 por 44.
Entonces, nos resulta que en este caso el concreto estaría resistiendo, a ver, trasladando unidades consistentes 755 toneladas. 9.76 redondeando, ¿está bien? Eso sería, ¿no es cierto? Ese sería el aporte del concreto, ¿no? Muy bien. El aporte del concreto sería 9.76. Ya. Ya calculamos el valor del aporte del concreto. Ahora vamos al paso número 3. En el paso número 3 determinamos, digamos, cuánto debe aportar el acero, ¿no? Entonces, en el paso 3 se determina ¿no? ¿Cuánto? Voy a ponerlo en los términos lógicos y sencillos que se hace, ¿no? Entonces, se determina cuánto aportar, debe aportar o resistir el acero. El acero se determina cuánto debe aportar o resistir el acero, digamos, transversal. No es el acero longitudinal, ¿no? Sino el acero transversal, o entre paréntesis, acero por corte. ¿Ya? Todo para que quede claro. ¿No? Entonces, ¿cómo lo calculo ese valor? Sencillo. La norma nos dice, según la norma, nos dice que la resistencia del acero debe ser igual al cortante nominal menos el aporte del concreto, ¿no? El aporte del concreto, ¿correcto? Entonces, calculamos primero, eso nos dice la norma, pero también, acá, pero también hay que verificar que, ¿no? B sub S debería ser menor o igual, de acuerdo a lo que dice la norma, debe ser menor o igual que 2.12 por la raíz cuadrada de F'C, por B por D. Entonces, si reemplazamos, tendríamos acá, ¿cuánto? A ver, calculen. ¿Cuánto resulta? A ver, haré mis cálculos. 2.12, perdón, 280 raíz cuadrada de 280 por punto. 39.02 toneladas. A ver, ¿cuánto? 39.02 toneladas. A ver, bueno, no lo calculé, pero a ver, voy a hacer el cálculo verificando. Con ustedes verificamos por 2.12 por
y por 40. Nos resulta prácticamente 39 toneladas, ¿no es cierto? O sea, 39,02 toneladas. O sea, el acero, pero también hay que verificar que el aporte del acero necesariamente tiene que ser menor que este valor. Por lo tanto, calculamos entonces B sub S, entonces B sub N, entonces calculamos B sub N, que vendría a ser igual a 35 sobre phi, que en este caso sería el factor de resistencia entre punto 85, ¿no? Nos daría 41, 41,18. 41,18, 41,18 toneladas, ¿correcto? Muy bien, entonces calculamos el valor de B sub N, que sería 41,18 toneladas. Entonces, muy bien, ese es el valor de B sub N. Entonces, calculamos acá el valor de B sub S. A ver, perdón, un momentito, unos minutitos ya, un minutito, un favor.
Muy bien, disculpen, me visitó el ingeniero Luisita Robles con urgencia, y bueno, lo tuve que atender, disculpen. Bien, entonces se calcula el B sub n, y entonces aquí hay una cosita que, entonces, de acuerdo a las normas nos dicen que esto es igual al B sub n menos B sub c, ¿correcto? Entonces, como ya tengo calculado el B sub n, ¿no? Esto sería igual a 41.18 menos el aporte del concreto, que fue ¿cuánto? 9.76. ¿Qué resulta cuánto ahí? Diseñar, entonces queda ahí. B sub S sería ¿cuánto? A ver, si restan 31.42, ingeniero. 31.42 42. toneladas. Noten aquí hay una cosita que hay que, no sé si lo puedo poner con asterisco, mejor con asterisco acá. Miren, lo que estoy, pero también hay que verificar que vamos a considerar, eh, a ver, no sé cómo poder hacer la diferencia. Acá pongamos un asterisco. Noten, esta es la limitación. Si bien es cierto, es la resistencia del acero, pero es la limitación, ¿no? O sea, es el límite. Entonces podemos verificar que este es el límite. Entre paréntesis, el valor límite. El valor límite, ¿no? Es el valor límite del aporte del acero, porque acá sale 39.02 toneladas, ¿no? Entonces, en la fórmula que nosotros nos pide la norma es que este valor es punto B sub n menos B sub c, que es 41 menos 9.6. Y entonces aquí consideramos, ¿no? Consideramos que, entonces decimos acá, luego revisamos que el valor de S es menor que el B sub S asterisco. A ver, vamos a, para poder tener la misma, ¿qué podría ser así, no? Para poder, debe ser menor que B sub S y le ponemos el asterisco, ¿no? Que también se le llama el valor del acero máximo, ¿no? También se le pone este nombre acá. Entre paréntesis lo voy a poner BS máximo. O sea, más que eso, ya no se puede colocar acero, ¿no? Luego revisamos que sea menor, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? En este caso, ¿cuánto es B sub S? Era, B sub S salió, ¿cuánto? A ver. 31.42. Ya, 41. 31.42. 31.42. Esto es menor que el valor que salió arriba, 39.02. 39.02. Claro, correcto. 39.02. Entonces, así se está cumpliendo lo que dice la norma para diseñar, porque ¿qué hubiera pasado si este valor de acá resultara mayor que esto? O sea, mayor que lo que dice la norma. Entonces, no sirve el diseño, ¿no?
Sin embargo, voy a poner una nota acá para que quede claro. Voy a poner una nota acá. A ver, lo voy a hacer con rojito o si no con negro. Nota. Nota. Si B su S hubiera resultado mayor, hubiera resultado mayor a B su S asterisco, entonces se tendría, a ver acá, se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar sección o aumentar el F'C. Entonces, aquí con esta nota estoy corroborando o estoy afirmando o estoy concluyendo o estoy indicando a ustedes que primero se diseña por flexión, a pesar que por flexión puede haber cumplido toda la normatividad de diseño por flexión. Sin embargo, cuando voy al diseño por corte, verifico y se da esta condición, prácticamente tengo que cambiar la sección nuevamente. Entonces es un proceso iterativo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque yo quiero que quede claro, ¿no? Quede claro el entendimiento. Ya, muy bien. Si no hay preguntas, seguimos. Muy bien, entonces seguimos. Ya. Como eso se ha cumplido y no para la solución del problema, nosotros tomamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma cuando, por ejemplo, a ver, también otra condición, ¿no? Hay que ver que esto sea mayor que, a ver, miren, vamos a la norma, disculpen, vamos a ir a la norma para poder ver. Vamos a la norma y ¿qué encontramos ahí? Nos dice allí, bueno, acá nos dice, si B su S, habríamos que ver compartido primero este tema, ¿no? Ahora, si B su S, tenemos que verificar esto, ¿no? O sea, acá, entramos ya prontamente al diseño. Entonces dice acá, el espaciamiento máximo de estribos. O sea, primero hay que ver esto, ¿no? Entonces vamos al cálculo de el espaciamiento. Entonces, para verificar todo esto. Muy bien, entonces vamos. Ya, muy bien, entonces, y ahora, paso número, no me acuerdo, creo que es 4, 3 y 4. Paso número 4. Ya, paso número 4, calculamos el espaciamiento.
Calculamos el espaciamiento. Sí. ¿Alguna pregunta? Entonces, el espaciamiento nos dicen que es el espaciamiento según norma. De refuerzo por influencia por Peralta sobre Según norma, S debe ser menor o igual a D sobre 4. Lo que tendríamos que decir 44 entre 4. Esto nos saldría, a ver, 44 entre 4. Nos saldría el espaciamiento 11 centímetros. ¿Correcto? Pero ya, luego de eso, también hay que verificar que el espacio, de acuerdo a lo que habíamos revisado, bueno, si elegimos usar, por ejemplo, el phi 3/8, entonces verificamos o calculamos el espaciamiento con la expresión S igual al área de acero transversal por el esfuerzo de influencia por D sobre el B sub S. Muy bien, entonces calculamos acá. El área, si estamos eligiendo el área de estribos, entonces, o si no, acá podemos antes, para que quede claro, como hemos elegido ¿no? Phi de 3/8, entonces el área A sub B es igual a 0,71 centímetros. De su tabla pueden revisar que ese es el área. Y también FI, en este caso, del acero es 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, y B su S que hemos calculado fue ¿cuánto? Fue el valor que calculamos, B su S, ¿cuánto resultó? 31,42. 31,42 kilogramos. Perdón, estoy equivocado acá. 3 toneladas. Ingeniero, la fórmula de A sub B o área del refuerzo por corte, ¿no sería 2 por el área del acero de 3/8? A ver, un ratito, ¿ya? Un ratito. Ya, a ver, tu pregunta, ¿qué me decías? A ver, de nuevo. El área del refuerzo del corte, el A sub B, ¿no sería igual a 2 por el área de acero de 3/8? 2 por No te puedo 0,71. escuchar tu pregunta, no te puedo escuchar. A ver, de nuevo, oh, bonito. Ya, ¿me dices que el área qué? Ah, no, el área de refuerzo por corte, o lo que usted llama transversal, lo que definió como 0,71, ¿no sería 2 por 0,71 aquí? Ah, un ratito. Tienes
Toda la razón del mundo. Ya. Efectivamente, esto sería por 2. Exacto. Que en este caso sería, pero alguien me va a decir por qué es 2, ¿no? Espera un ratito, punto 71 por 2 sería igual a 1,42 centímetros cuadrados. Ya. Ese es en realidad, ¿por qué? Porque, a ver, entonces primero voy a tratar luego explicamos. ¿Ya? Entonces, como ya tengo esos valores, entonces tranquilamente puedo calcular el valor